Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Sociocultural Babeque. De nuevo estamos en nuestro espacio del Cineforum Babeque. Esta vez nos vamos con una película ambientada en los años 70 que nos va a presentar muchas de las situaciones que se vivieron en ese tiempo, pero sobre todo una película que nos va a recordar cómo la fortaleza dentro de una familia no depende de que todos los miembros estén presentes. Buenas noches, Lenin Paulino, bienvenido. Buenas noches, Cecilia, a las personas que nos acompañan. Qué bueno que estamos aquí. Yo creo que esta noche promete un foro muy fluido y con muchos puntos interesantes que abordar. Comenzar diciendo que esta película la, la selecciona y la ve como una película más y de verdad que nos va sorprendiendo a cada instante y sobre todo por la naturalidad de temas tan contundentes que aborda desde las cotidianidades. De verdad que muy feliz de que hayamos escogido esta película, de que la pudiéramos ver porque para mí es hermosa, es contundente y sumamente profunda. Así que como cada semana vamos a comenzar viendo algunas imágenes y yo sé que cada uno de los que estamos aquí vamos a poner un punto interesante para seguir extendiéndolo y abordándolo. When you were born, I told you life was very big and unknown. There were animals and cities and music. You'd fall in love, have passions, have meaning. But now it's 1979 and nothing means anything. And I know you less every day. I think maybe you guys can help me with Jamie. How do you be a good man? What does that even mean nowadays? Don't you need a man to raise a man? No, I don't think so. I think you're what's gonna work for him. You just feel guilty because it's just me and you. You don't know what I'm feeling. Men always feel like they have to fix things for women, or they're not doing anything. Just be there. Somehow that's hard for all of you. No, I'm not all men. Okay, I'm just me. Well, yes and no. I see the shapes. Having a kid seems like the hardest thing. How much you love the kid, you're just pretty much screwed. You get to see him out in the world as a person. I never will. What about you? It's always about the mother. Okay, Jesus. Yeah. So, sweetie, I don't know if we ever figure our lives out. And the people who help you, they might not be who you thought or wanted. They might just be the people who show up. Jamie, I also want to say never have sex with just the vagina. You have to have sex with the whole woman. That's slightly off topic. Bueno, lo primero que se me ocurre decir es que esta película es como una manta, como un retazo que han unido y que constantemente nos invita como a querer conocer las personas que nos rodean, pero sobre todo a conocernos. Es lo que constantemente la película nos está diciendo y con una mirada psicoanalítica, si se quiere, de entendernos y de entender a los demás. Lo otro es que nos genera incertidumbre. Este modelo de hogar, de familia, que son espacios que la señora renta. Pero lo que más me llamó la atención desde un principio fue el tema de cómo ellos actúan como si fueran profetas
de su destino y lo van prediciendo a lo largo de la narrativa. En definitiva, el director utiliza una serie de recursos muy estéticamente, muy de la época, en la estética de la época, con el blanco y negro para hablar de ellos, pero hablar de ellos a través de lo que pasaba en la sociedad de los 70 con ese collage, así como su comunidad era un collage, así lo planteaban con las soluciones de la fotografía a blanco y negro. El tema del color fascinante. Jenny, eh, disculpa, pero tú tienes tu cámara apagada. Perdón, Ya. disculpen. Bueno, decía, y hablando de imágenes, y yo estaba sin imagen, bueno, que esa manera de solucionar distintos recursos para contar fueron sumamente inteligentes. Incluso esas imágenes para poner un acento cuando estaban entrando en esos momentos de la cultura pop muy norteamericana, que lo utilizó varias veces, así como la coloración, que ya lo mencioné, pero es una coloración que se siente vintage, así muy de los años Technicolor, de principio del cine, pero tampoco es el high definition, aunque la película tiene muy buena calidad. El otro tema es el culto a los objetos. La televisión, no solo utilizada como un recurso para ubicarnos en la época, sino como un objeto importante en los espacios, en esos espacios de nosotros nos sentíamos parte. Así que yo de verdad muy, muy contento y fascinado con la película y ojalá que ustedes hayan tenido, si no la misma percepción, que puedan exponer su punto de vista acá. Así que vamos a ver quién pone un hilo, Vamos a hablar un poquito quién se anima a decir. de los temas que se tratan en la película. Eh, Me pareció interesante ver cómo se nota que esa época en los setentas, la película va como desde mediados de los 70 hasta 1979. Cómo se ve que está en plena explosión la liberación femenina, los temas de femenina, como esta chica que vive en la casa, Abby, es bueno, pues como una abogada de la liberación femenina, cómo le presta los libros, cómo lo educa en ese aspecto. eh, este otro aspecto de la madre soltera criando su muchacho y tratando de hacer de él un buen hombre, porque ella está sola con él. Entonces busca ayuda. Vemos ahí como el despertar de la sexualidad también. Vemos la rebeldía representada en la compañera, en la amiguita, en Julie. Eh, Y así por el estilo vemos también la tristeza de una mujer cuando piensa que no va a poder ser madre. Cómo puede ser una persona madre también sin tener que haber dado a luz a ese ser humano? Por ejemplo, Abby estaba haciendo su parte también. Y el mismo William estaba haciendo una parte un poquito como de figura masculina en la vida de Jamie. El padre de Jamie no tenemos la menor referencia en la película, no sabemos si está vivo, si está muerto, si es divorciado, si nunca supo que era su padre, no sabemos nada de ese padre, ni aparentemente hace mucha falta. Mira, yo pienso que esa solución de la casa, la gran casa, incluso una casa vieja que necesita restauración, eso era muy simbólico. La constante restauración como una manera simbólica de hablar del ser humano que se va actualizando, que se va regenerando y bueno, la película, como tú dices, los finales de los años 70, pero hay cosas de la película que siguen y que no vemos,
que es, por ejemplo, la proyección a los 80 cuando ella muere, y la proyección que ella constantemente hacía de que para el 2000 habrá, ella habrá muerto. Pero sobre todo, esos contenidos que tú pones son los que rastrean toda la película. Recordemos, 1975 fue el año internacional de la liberación de la mujer. A mí esta película me hace mucho sentido porque yo tendría menos edad que el chico y la sentí muy en primera persona. O sea, en mi familia, ese en 1975 implicó incluso que mi abuela, que nunca había usado pantalones, se mandara a hacer un conjunto de pantalones y eso fue muy simbólico el día que lo estrenó. Pero no se sale de los 70 y los Se te escucha muy mal, 80 Lenin. llegan de repente, sino que eso es una concatenación. Y como parece que eres tú, Cecil, que te está frizando desde hace ratico. Continúa, continúa. Ok, ¿qué es decir? Sí, entonces la liberación, el 1975 vino con una consigna, pero esa consigna ya tenía unos ejes que se venían desarrollando y sobre todo ya cuando llegan los 80 y en ese último lustro de los 70 son todas esas reivindicaciones, no solo de los derechos laborales de la mujer. Está el famoso, el tema que antropólogos como Marvin Harris trabajan de por qué los gays se sueltan el pelo. Es la época de los grandes conflictos en los bares tipo a lo que se ven en la película y ya se generan los bar gays lésbicos y los derechos, cuando Abby le da el cáncer, le diagnostican el cáncer, el origen de dónde viene el cáncer y también eso yo pensé que lo iba a orientar por el tema de los controles, los tratamientos que fueron muy novedosos en los que puede hablar sociológicamente de lo que implicaron todos esos controles de natalidad, cómo se implementaron en Latinoamérica y el papel de los Estados Unidos en esto, pero también los derechos sexuales de la mujer. Pero el tema de que estuvieran todos, yo lo vi desde una sola perspectiva. Bueno, hay muchas, pero lo entendí así. Era cómo criar un adolescente, una madre sola. En la película te lo ponen en un mismo espacio doméstico, pero es todas las influencias que tiene un joven en la calle, en la escuela, con los amigos. Y toda esa diversidad de influencias estaba concentrado en el hogar, pero era lo que pasa con cualquier joven fuera, como tú decías, el despertar de la sexualidad, las informaciones que se comparten, que se buscan, que se especulan, y como ella les recomendó, cuando hable de sexo, dale la razón, algo así, al otro. Pero como entre todos fueron preparando este chico, acompañándolo, y cómo terminó siendo el centro de la película y cómo conectaba con todos esos personajes. Bien, vamos a ver, no Doña tienen que América, levantar las manos, solo Doña abran su América tiene su micrófono. Doña manita América. levantada. Bien, eh, a mí la película realmente me sorprendió porque esperaba no sé por qué otra cosa. Y creo que está muy contextualizada en la sociedad norteamericana, Claro. no en general en la sociedad, por ejemplo, en América Latina. No sé cómo sería Europa, pero América Latina no era. Y definitivamente el comportamiento de la familia, la madre, los hijos, no era el comportamiento de la familia, llamémosle típica o modernamente típica en Estados Unidos. Siendo así, por ejemplo,
y tocando un tema muy particular, que es el control familiar. Si la mujer quiere o no quiere tener hijos, ese no fue un fenómeno de decisión individual en América Latina, fue una política social. ¿Por qué? Porque en la mirada incluso de los sociólogos y pensadores en Estados Unidos, la población latina crecía demasiado y había que limitarla. Y comenzaron, recuerdo un caso patético, y hay una película también boliviana donde plantea el tema del control de la natalidad en una comunidad indígena andina, porque cuando hablamos de América Latina también solemos generalizar. Argentina no es Chile, Chile no es Bolivia, Bolivia no es Venezuela, ni Colombia, ni ningún país, menos Brasil. Cada uno tiene una particularidad como lo tiene República Dominicana. Aquí la influencia es mucho mayor de Estados Unidos que en el resto. Creo yo hasta ahora faltarían análisis con relación a los medios de comunicación masivos que tenemos hoy y antes no había. En esa década, digamos, la década de los 70 y 80, yo tengo mis dudas respecto de si los temas de la maternidad y la sexualidad es un centro principal en la liberación de la mujer. Tengo mis dudas, no sé si es así, no es así. La película lo plantea así, pero yo no estoy segura que fue así. Por lo menos debe haber sido en Estados Unidos y entonces ahí tiene que contextualizarse y la película lo contextualiza a través de la música, los bailes, los bares, la reunión de los chicos, esa afición todavía por el auto, la gran velocidad y de hecho el conflicto que se plantea entre una madre, llamémosle madre soltera porque nunca apareció el compañero y él había muerto. De hecho aparece en un diálogo de la mamá y el hijo de que el papá murió. Pero lo significativo es que no aparece en ni en el recuerdo aparece, ni en el recuerdo. Entonces, esa sociedad tuvo un efecto que surge en los 60 y fueron las comunidades hippies. Y en los 80, el tema que ahora se ha vinculado y no aparece necesariamente en la película, el tema de la liberación de la mujer y la homosexualidad. La homosexualidad, había un grito de guerra en las universidades americanas en los 80. Si los griegos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Y ese lema se lo repetía, muy intelectual y todo lo demás, pero hacía reflexionar un solo lema. Por otro lado, ya la sociedad de los 80 hereda ese despegue de lo que se puede llamar revolución sexual, es de la comuna o de la comunidad hippie. Y eso sí se extendió o vino de Europa y se entremezcló en los campamentos y en las universidades. No sé, yo no soy socióloga, pero algunos análisis deben haber al respecto. Lo importante de la película para mí es que plantea el problema de la madre sola, enfrentada a criar a su hijo, su único hijo. Y me quiero quedar ahí para darles oportunidad a otras opiniones. Bueno, de acuerdo con Doña América, es una mirada muy norteamericana y que no es homogénea. O sea,
Miren cómo en una parte de la película ella le dice a los más jóvenes, la madre, llévame a conocer la modernidad. Y la modernidad era la cultura pop que ya varios gobiernos más adelante eh, asumen que el producto más importante de exportación de Estados Unidos era la cultura pop y lo hacen a través de la música. O sea, el conflicto que hay entre los chicos era un conflicto no de pandillas juveniles, sino de antagonismo por intereses musicales. Y eso se vivió aquí, como dice Doña América, el impacto de Estados Unidos en República Dominicana no es igual no ha sido igual como en otros países de Latinoamérica por cuestiones históricas que no vamos a entrar en detalles ahora. Eh, pero, como vemos, hay un personaje que pudo haber sido un extranjero, que es Abby, que dice, ella se fue a Nueva York. Se fue a Nueva York a estudiar arte, generó su pasión por la fotografía y volvió. Volvió, tenía un trabajo, pero como artista no se realizaba. La vemos realizada al final de la película, cuando dice que decidió, cuando están haciendo esas proyecciones de futuro, poner su taller en un garaje y comenzar a exponer. O sea, pero por debajo de Abby están los otros más jóvenes. Lo que te está hablando es de una sociedad en transformación y para mí muy importante fue el monólogo del discurso de Jimmy Carter en el televisor, profético ese discurso. Y el director utiliza unos elementos de credibilidad, que es que utilice en muchos momentos documentos gráficos reales de carácter documental. Entonces, ese discurso es profético, lo que él está diciendo ahí, y el impacto que tiene, pero también la diversidad de la comunidad de la familia que estaban reunidos viendo el discurso. Y el tema, incluso ese tema de connotación sexual y de género que genera la palabra menstruación y que ella termina siendo un happening, diciéndole a todo el mundo. Didi comienza con el chico, cosa que lo sentí un poco agresivo porque ella estaba entrando en conflicto en el territorio de la madre con el joven, incluso exponía acciones que crearon, podría decir, uno de los conflictos más tangibles que pudimos ver en la película, porque algo que me sorprendía era cómo esta diversidad de personas tenían ese sentido de resiliencia, de apoyarse, de comprenderse, y los pocos conflictos de enfrentamientos que hubo a lo largo de la película, incluyendo el del chico con el tema pasional con la joven. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera? Bueno, Judy, puede encender. adelante, Judy. Sí, perdón. Sí, yo iba a comentar lo mismo. O sea, a mí me sorprendió como que cuando lo vi, que ustedes lo publicaron en Instagram, la película, digo, ya, déjame verla, pero por el título pensé totalmente otra cosa. Cuando me puse a ver la película, digo, wow, me sorprendió como que los layers que tiene la película, en el sentido de que yo como mamá, obviamente lo tomé y dije, wow, tiene mucho que ver con la crianza. Ella como mamá soltera, ella quería lo mejor para su hijo, crearlo como con valores, como un buen hombre. A la vez que vemos que la mejor amiguita del niño, esta niña, obviamente, la niña sale y entra por la ventana y nunca está en su casa y como que nunca se ve que la mamá está preocupada dónde está mi hijo o lo que sea. Como que vi todo eso. Y es una película que deja muchas lecciones, así como la enfermedad de la joven, que obviamente era artista, era bohemia, pero a la vez tenía, vemos que al final, o sea, quería tener su familia, batalló y tuvo sus hijos, o sea, con todo el pronóstico que los médicos ella arriesgó su vida para poder formar una familia. O sea, que tiene, para mí, yo lo vi desde el punto de vista como que era ver
el círculo familiar, de que cada persona como que quería lo mejor para su familia, no estando ahí la familia per se o la familia completa, o sea, faltaban, pero la mamá, la principal obviamente, quería que su hijo se criara, pero a la vez yo decía, ¿cómo se le ocurre a ella con estas personas que tienen su casa, como que decirle, ayúdeme como que a criarlo, como que ayúdeme a qué podemos hacer para que él sea un buen hombre o algo así? Esa parte yo dije, wow, como que yo no, o sea, uno no sabe en ese momento que no, a mí no me ha pasado, pero no me imagino como que buscando en una persona, yo sentí, yo viendo la película, dije como que menos capacidad que ella, como que pidiendo ayuda para la crianza de su hijo, pero Yo ni modo, pienso pero que ella estaba viendo que era una época muy convulsa, de muchos cambios, sí, es cierto. y ella tal vez no se sentía, porque fíjense que ella es una madre añeja. Sí, Ella sí, se habla ahí de que Jamie tiene 15 años y ella tiene 55. O sea, ella es una sí, madre que tuvo ese hijo a los 40 años y sí, que lo sí, está sí, criando sola. Tanto así claro. que en un momento le dice a Abby, eh, llévame a conocer ese mundo, como lo comentó Lenny, pero también le dice, Ujú, tú vas a conocerlo a él como una persona en el mundo. Yo nunca voy a ver eso, porque eso es exacto. verdad. Los Sí, padres no vemos a nuestros hijos como lo que ellos son en el mundo, lo vemos adentro de la casa. claro. Sin Exacto, embargo, no, es verdad, ella quiso aprender de ese mundo, de esa música, del punk, de todo eso sí, que no era el nacimiento existía. del punk y como dice Lenin, es cierto, la Sí, gente se enfrentaba por gustos musicales. Hasta sí, le sabotearon el carro porque a él le gustaba una banda que al grupo de la escuela no le gustaba. sí. Pero, por ejemplo, a mí me gustó ver que aunque ella está insegura de su crianza, aunque él puede demostrar a veces un poco de rebeldía, como irse con Julie solo, sin avisarle, se fueron para otra ciudad, ese tipo de cosas, o irse a un concierto sin comunicárselo Ujú, primero. eh, Él no es un niño desobediente, ni es un chico que está enfrentándose a sus padres, porque es tan normal en las películas norteamericanas ver que lo que hay entre los padres y los hijos es un campo de batalla. Y sí, esto es no es lo que cierto. sucede aquí. Ellos No, se tratan con respeto y ella, sí, a su manera, está haciendo lo que puede para dejarlo crecer y dejarlo sí, ser sí mismo. Ella quiere conducirlo por el buen camino, ¿verdad? Y que él, pero que sea un buen hombre, pero no lo está limitando ni no, forzando. Y yo sentí que esta película tiene muchas conversaciones interesantes. sí, Uno sí, la vuelve a ver por una segunda vez. Yo no la vi entera por segunda vez, pero sí vi algunos pedazos. Y digo, ¿cuántas conversaciones interesantes? Por ejemplo, en un sí. momento que ella le dice, porque los hombres, él le dice, mamá, pero es que Yo yo no soy, soy los hombres, yo soy yo soy Jamie. uno solo. Ajá. Yo soy uno solo. Y eso Sí, es tan normal que uno hable, ¿no? Porque los hombres tal cosa, porque o las sí, mujeres tal cosa. sí, Entonces, esa parte me gustó cuando él le dice a ella, te sientes culpable porque solo somos tú y yo, porque es verdad, no hay un padre presente por el motivo que sea, dice Doña América que en un momento se menciona que murió, se me escapó eso. Sí, él Eh, murió. Murió, ajá, bueno, pues a mí se me escapó, pero es normal que una persona que está criando un hijo solo se sienta culpable porque siente, yo no le puedo dar los dos aspectos, el masculino y el femenino. sí. eh, y lo otro es que ella, por ejemplo, cuando le pide ayuda a Abby, le dice, es que en 1979 nada significa nada. Y eso también es verdad, en ese momento que todo empezó a perder como valor lo que se consideraba moralmente valioso y bueno, en la época en que ella creció, de momento todo ese mundo se da la vuelta y ella dice nada significa nada, entonces ella se siente perdida en cómo va a educar a su hijo. Adelante, doña América. Sí, haciendo sintonía con lo que están diciendo, efectivamente, y ya
en ese contexto, en esa familia, se da no un conflicto, sino una reacción de una madre muy responsable, por un lado, porque se preocupa de su hijo, pero por otro lado, uno se cuestiona si ella sabía que tenía cáncer y que el cigarrillo aceleraba la enfermedad. Ella siguió fumando siempre. No No, creo, yo no creo, porque fíjese, estamos hablando de los 70 y ella en la película dice que ella murió en el 99 ya a consecuencia de cáncer porque fumaba. Ella sí sabía que el cigarrillo hacía daño. Eso sí lo sabía y se lo dice a la niña, que la niña le dice, entonces, ¿por qué tú fumas? Y ella le dice, porque cuando yo empecé, o sea, cuando me enganché en este vicio, no se sabía que era malo, pero ya tú sí lo sabes, entonces no te enganches, no te sí, enganches. pero cuando ella va al médico, el médico le dice que ella tiene cáncer y es por fumar. Pero amén de ese conocimiento o no, ella comienza a preocuparse de su hijo porque tiene conciencia de que su vida es limitada, de que va a morir. Como todo el mundo vamos a morir, pero morimos sin la angustia de que estamos seguros de una enfermedad. Ella lo tiene por seguro, es un dato de la realidad y quiere que su hijo no se quede solo, que es otra perspectiva también muy importante en la vida de una familia donde la madre es la que dirige todo y ella le hace un conjunto de relaciones sociales dentro de su familia, porque eh, alquila la habitación, eh, alquila a un hombre y a una mujer, que además entran en una relación como extraña, Casual. pero no tenía significación tampoco definir qué tipo de relación. Lo importante es hablar, compartir, no estar solos. Yo creo que ese es otro tema de la película, la soledad y la importancia de las relaciones sociales más allá de papá, mamá e hijos. Ahí no aparecen ni abuelos, ni primos, ni nada. Ni siquiera prácticamente aparecen compañeros de colegio. Entonces, esas relaciones, la mamá lo hace y hace que su hijo entre al mundo tan temprano, tan niño, a entender el mundo. Y esa era su parte de su angustia. Esa es la mirada también que le vi. Sí. Bueno, doña América avanzó un poco lo que quería decir en dos perspectivas. O sea, un niño rodeado de adultos es como una persona que madura a destiempo. Y ya Cecil lo decía, en la relación no solo con la madre, sino las responsabilidades que tenía con el círculo. En esa parte que ella le dice, Abby va al médico, va a ser algo difícil, acompáñala, pero él no solo la esperó en la casa, sino que fue con ella, se sentó y conversó, o sea, la apoyó, pero no solo desde el punto de vista de la madurez prematura y los roles que juega con cada uno de los miembros de este círculo familiar, sino a nivel de actoral, a nivel de roles en la película, yo siento que todo el peso está en él, porque la madre, y podría decir que las actuaciones tanto de la madre como de la de él fueron brillantes y que se dejaron dirigir, se estaba muy en sintonía con el guión, que de hecho el protagonista del guión son los diálogos, y ya Cecil recuperaba expresiones que estaba lleno de máximas y podríamos decir de frases que no eran frases célebres, que se decían muy cotidianamente, pero llenas de sabiduría y hasta filosófica. Muchas de esas expresiones que se decían. Entonces, hay un, una participación muy especial porque incluso él trasciende. Y algo interesante es que esto se convierte en un círculo de trascendencia. Al final,
ella muere, pero muere con unas realizaciones que incluso no la asociábamos, eso de tener otra pareja y de volar en biplano, que el chico se hizo piloto. De hecho, el actor en la vida real es piloto y, y formó su familia. O sea, el artista, este señor que comienza en la casa haciendo sus primeros pininos con cerámica, pone un taller de cerámica y, y sigue desarrollando sus habilidades artísticas, igual que Abby. O sea que la película tiene sus momentos de preocupaciones, pero al mismo tiempo hay esa mirada de trascendencia que no nos deja frustrados ni tristes al final de la película. Y no es que necesariamente esté hablando de finales felices, sino de secuencias, de aspiraciones, de acciones y de vida, historias de Muy, vida. muy interesante para mí la forma en que nosotros nos enteramos, cómo fue evolucionando todo en esas personas, ¿verdad? Sin tener que Sí, ver la película entera sobre eso, sino simplemente sí. con como una pequeña Ujú. visión de futuro cuando nos dicen, eh, en 1999 mi madre fallecerá. Sí. Lo está diciendo en futuro, pero nos está Ujú. diciendo lo que pasó, ¿verdad? En vez de Sí, decir, mi madre falleció, dice, mi madre fallecerá. sí, Abby hará tal cosa, yo haré tal cosa. sí. Entonces, como ese recurso a mí me gustó. Me pareció poco convencional, pero efectivo. Otra cosa que me pareció interesante era el personaje de Julie, la amiguita. Yo pienso que ella es un personaje bien complejo. Tiene una madre que es terapeuta y Ujú. ella, pero obviamente una madre que es terapeuta que le pone bastante poca atención a su propia hija, tanto así que ni parece enterarse que la hija se va a dormir fuera de la casa. Sí, Entonces, esta amistad entre ellos dos es, yo diría que es muy pura. Él, obviamente, para mí, él está enamorado de Julie, pero él la respeta y ella no está interesada románticamente en él. Ella está interesada en el amigo, en la compañía, en el escucha, en la persona que le da apoyo, sin darse cuenta que él quiere un poco más. Y ahí es que Abby le dice, oye, ponle límites, no la dejes dormir contigo, si no va a sí, tener intimidad contigo. No la dejes dormir contigo, o sea, como fortalécete. Y esta niña le enseña muchas cosas, quizás no lo mejor de todo, pero ella le explica cosas de la vida. Hasta incluso lo quiere enseñar a fumar, pero él es, dentro de su aparente debilidad, él es bastante fuerte porque él no se deja llevar por las corrientes. Él está bastante claro en lo que puede y no puede. Lo prueba, pero no le gusta. Pero ella está bien enganchada con el cigarrillo, se ve que prueba las drogas porque en algún momento se le ve usando drogas. Es promiscua, bastante promiscua y en el momento le explica cosas de por qué las mujeres tienen sexo aunque no lo disfruten. Y, porque nos gusta ver cómo nos miran, nos gusta la atención, nos gusta tal cosa. Y Y él les bueno, reitera, ¿y por qué lo hacen? ¿Y por qué lo sí. hacen? Entonces, en cierto sentido, sí, ella lo está educando también con temas en los que normalmente la madre no puede tocar. sí. Ella lo está haciendo. Es que hay una frase, ay, perdón, pensé No, que tú sí, habías. adelante, adelante. Hay una frase de, que no sé si de Pablo Freire, pero estaba en la biblioteca de mi colegio y nunca lo olvido, que decía, nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los seres humanos se educan entre sí. Entonces, lo que pasa es que estratégicamente y por cosas que dijo Doña América, que me quedaron mucho más claras, ella lo estaba preparando, incluso con el tema, sus finanzas estaban en bolsa de valores. Y ella Sí, lo Y había era una entrenado actividad cotidiana. en saberla estudiar, manejar. Y era parte de su responsabilidad porque ella le decía, ¿revisaste ya la lista? ¿Cómo está?
eh, tal compañía con las acciones. Y esto, y habló de una de las partes románticas con el esposo, era que, como siendo el zurdo, revisaban la lista al mismo tiempo y con la otra mano él la rascaba. Entonces, pero eso era parte de una dinámica de preparación de futuro y de garantía. Incluso ella dice, no me dio tiempo como hacerlo, hacer que él entendiera todo este tema de la bolsa, pero no quiero dejar perder la oportunidad del cigarrillo, que ha salido 2 veces. Yo creo que cuando un director pone algo en una película, eso no es gratuito. Tiene un rol, una función muy importante y un valor. Y que el cigarrillo tuviera tanta importancia, tenía un aspecto casi de campaña anti-tabaquismo. Recuerden, en esa época, la época de el Marlboro Man, que hasta en los programas infantiles se pudo, porque muchos años después que se legisla los controles y las normas de publicidad de tabaco y de alcohol, muchos años después, pero este héroe que era el Marlboro Man, era una campaña de Estados Unidos, así mismo como de la cultura pop y de expansión, y cómo el Marlboro fue desplazando las tabacaleras criollas y entrando en competencia a nivel que llegó un momento que era casi un monopolio. Después, ya a finales de los 90, el actor de Marlboro Man muere de cáncer de pulmón. Entonces, la película también es una reflexión y el director no es gratuito que se esté hablando de cáncer de pulmón, de cáncer vaginal, y comienza a hablarse de soslayo del VIH-Sida, que a principios de los 80 tuvo carácter de pandemia. Entonces, estamos hablando de educación de las instituciones que impactan a toda la comunidad, de educación, de creencia, de salud, de aspectos legales, y se percibe esto en un ambiente progresista. Y vuelvo a referirme del colectivo que estaba mirando el discurso, los fenotipos, los niveles sociales y los discursos que se estaban desarrollando ahí. O sea, es una mirada a un momento muy especial, generacional, pero al mismo tiempo de, de roles y de desempeño en un grupo social. Sí, eso que tú dices del cigarrillo, yo recuerdo como para ese mismo año, como para 1978, 79, era normal que uno agarrara un cigarrillo y se mirara en un espejo fumando porque tenía un cierto glamour, un cierto glamour. Se empezaba a hablar de que era dañino, se empezaba a hablar, pero no todavía las cajetillas no tenían esos mensajes que tienen ahora, ni se prohibía la publicidad, como tú dices, esa publicidad del hombre Marlboro, eso era del cowboy, eso era todo glamour, ¿entiendes? Todo glamour. Por ejemplo, mi papá fumaba con una boquilla y yo me lo encontraba tan elegante que él fumaba con esta boquilla. Eh, y me acuerdo de una amiga enseñarme, no, que no se agarra así, las mujeres no agarran el cigarrillo así, lo agarran así. Y se ve Perdón, Cecilia. elegante, sí. Ella le dice la diferencia al chico cuando lo está Sí, entrenando de cómo lo toma el hombre y cómo lo toma la mujer. sí. Y le da como el swing con el que tiene que caminar con el cigarrillo en la mano, como que no quiere las cosas, como que no se da cuenta. Así es. Eh, Judith tiene la Ah, mano perdón. limpia. Sí, perdón, lo que también iba a decir sobre el rol, que ella trabajaba en una empresa que todos eran hombres y obviamente se hablaba de que ella, o se hablaban, por lo visto, se hablaba entre ellos de que ella obviamente no le gustaban los hombres o algo así, porque como ella era la única mujer y como quizás por la forma como vestía, lo que sea, porque cuando uno se atrevió a invitarla a salir, le hizo esa salvedad, le dijo, mira, aquí como que hablan
que tú no sales con hombres, pero que sé yo qué, que sé yo cuánto, o sea, y era como que el rol de ella era ir a trabajar, pero ir a regresar para estar con su hijo. Como eso es lo que yo percibí en ese Sí, sí, momento. sí, sí. Adelante, doña América. Sí, efectivamente, como ustedes plantean, la película da muchos guiños a los detalles con un gran significado. El rol de la madre en el trabajo, como lo acaban de plantear, la mirada del otro, ella para el grupo, porque no salía con ningún hombre o conocido, era lesbiana. Es decir, esas miradas que son eh, muy ligeras, muy superficiales, pero donde hay uno que observa y va más allá de eso y lo descubre y lo dice y lo descubre. Es muy sutil en la película. El otro momento así de una gran sutileza es cuando el muchacho, el jovencito, el hijo, se va de la casa, regresan al motel, él se va y luego regresa, pero la chica ya le informó a su madre que él se había ido, pero no llegó a informarle que había regresado. Entonces hay una escena de entre cómico y real, o sea, de la realidad. Cuando ella va en el vehículo desesperada por su hijo, la policía la detiene y el policía comienza a, dónde están los documentos, dónde está su licencia, quién es usted, cómo se llama, dónde vive. Y ella le dice, muy irónica, muy sarcástica incluso, le dice, pero yo no tengo que darle tanto detalle porque yo no sé cómo usted se llama, dónde vive, qué hace, no puede ser así. Entonces, como se burla de él, el policía la toma presa y ella va, habla a sus amigos, la sacan de allí y le preguntan, ¿pero qué pasó? Dice nada, que él no tiene sentido del humor. Entonces, ese tipo de pequeños detalles que reflejan también la vida social, el orden, la velocidad. No era época de celulares, pero hay una gran comunicación y además se respeta la ley y además los amigos son importantes para esos momentos también. Eso quería Eso plantearlo. pienso yo que es refrescante ver una película donde no hay celulares, donde uno ve que la gente sale junta, habla entre sí. eh, por ejemplo, esto pasó, él ha regresado, pero ya la mamá está de camino, ¿cómo le avisa? No habían celulares, ¿me entiendes? Tiene ella que llegar para enterarse que el muchacho ya apareció. Eh, o sea, pero es ciertamente refrescante poder ver gente que conversa, que mantiene conversaciones, que se cuestiona, que le hace preguntas. Eh, a mí el personaje de Abby también me gustó mucho. Uno pudiera pensar cuando ve a esta muchacha con el pelo rojo y haciendo fotos y que baila punk, que es una loquita, pero yo creo que no lo es. Es bastante cuerda en ciertos aspectos y, y juega un rol importante con él. El hecho de que él pueda servirle de apoyo a ella, aún siendo un muchacho tan joven, eh, es, es importante para el crecimiento de él. Saber que tú puedes apoyar. Y fíjate que cuando la mamá le dice, pero yo no te dije que fueras con ella, yo te dije que la esperaras aquí y la apoyaras. Y le dijo, yo quise darle el apoyo completo. Él fue con ella. Y entonces esta pobre mujer, que lo que les responden es que sí, mira, ya no tienes células cancerosas, pero tienes un útero incompetente. Yo nunca había oído esa expresión. Eso tiene que ser terrible, uno escuchar eso. Tienes un útero incompetente. O sea, no Eh, funcionan. sí, que no es funcional y le dicen que si queda embarazada probablemente no pueda llevarlo a término. Sin embargo, la mujer tuvo 2 hijos. Eh, Así es. moraleja, ¿verdad? No siempre es
como te predicen que las cosas van a ser. Algo muy importante a nivel de este tipo de cultura de masa, así tan masiva, es el tema de los estereotipos. Ya Doña América habló de esa mirada del otro y cómo se van construyendo estereotipos, y lo mismo pasa con Abby. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto un individuo es funcional en su entorno, en su espacio, y maneja un proyecto de vida que con niveles de responsabilidad, y cómo la cosmética lleva a generar estereotipos que no nos permiten interactuar y percibir la esencia del otro? Entonces, incluso él lo aclara, y vuelvo y menciono, cuando para explicar la personalidad de Ave, dice, ella se fue muy joven, estudió en Nueva York, Nueva York. Incluso dice una frase que en ese ámbito ella es rara, pero en Nueva York era demasiado raro para ella. De una manera, el director lo dice, o sea, aquí que ella es rara, allá era una gente común y Convencional. y eso fue demasiado para ella y volvió. Entonces, la cosmética, los estereotipos, el ser diferente, ¿cómo generamos conciencia para tener convivencia aceptando las diferencias y ver las similitudes, la- las, lo que nos acerca con los demás? Miren, Que es una hablar de frase que me respeto y de gustó, tolerancia. la que le dice Julie a Dorotea, que le dice, oye, es siempre culpa de la madre, siempre es sobre la madre. Y eso es tan actual todavía, que las madres llevamos la carga de todo. Si el muchacho sale bien, bien la madre, pero si salió mal, es la madre. Eh, sí, es la madre. Bueno, les recordamos que ella le dice a Julie, recuérdate que tú no eres terapeuta, porque como la mamá es terapeuta, Julie repite frases de las que está acostumbrada a escuchar. No, y Tenemos a una mano levantada. tantos círculos de ayuda que la chica tuvo que ir, Sí, inducida por la madre. sí, 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 sí. Bueno, no sé si ustedes quieren añadir algo más. A mí me pareció que la película era diferente, refrescante. Ciertamente nos presenta una sociedad, quizás cuando uno hace memoria y piensa en esa época eran tan liberales las mujeres, liberales, ¿verdad? Las mujeres como se ven aquí, pero recordemos que esto es Estados Unidos y que eso es en Santa Bárbara, California también. Eh, no estamos hablando de Oklahoma ni de Kentucky, estamos hablando de California, un estado progresista, liberal. Entonces, puede ser sí que en nuestra América Latina las cosas no anduvieran tan avanzadas, entre comillas, por ahí, pero sí de que se vivían movimientos de liberación femenina, se veía el nacer de una cultura musical diferente, de una estética diferente, la gente empezó a teñirse los cabellos de diferentes colores, a levantárselo, a hacerse el mohawk. eh, y a vestirse diferente. Entonces, y yo pienso que la película es muy cuidadosa en todo eso. Pero Eh, aquí no fue muy diferente, y hay un tema muy político. Recuerden, la intervención norteamericana dejó unas escuelas y acercó todo esto. Recuerdan que es la época muy pronto de los 70 de las BOA. No es que yo soy tan viejo, sino que yo soy el más pequeño de una familia de 9 hermanos, y mis hermanos mayores estaban en adolescencia y ya más que adolescentes. Entonces, las BOA, la cultura pop entrando, la música, Gino, las drogas, llegó en ese paquete, y comenzaron las mujeres a fumar, porque no fue que el cigarrillo apareció, viene desde los taínos, el tabaco, pero esa cultura así fue muy pronto aquí por el tema de la intervención norteamericana de 1965, y recordar que no solo aquí, sino que fue una antología de intervenciones lo que se vivió,
Y si bien, como dice Latinoamérica, Doña América, Latinoamérica, como cuando decimos África, no es una masa homogénea, pero sí hay una cartografía de esa relación forzada con Estados Unidos, herencia de las intervenciones norteamericanas. Doña América, de nuevo vamos a darle la oportunidad. Sí, para agradecer, coincidiendo con ustedes, felicitando por haber puesto la película que nos siempre son reflexivas y en este caso nos tocan muy cerca porque incluso el Día Internacional de la Mujer en el mundo se celebra por la propuesta de la poeta Ángela para que la celebración sea en noviembre, recordando a las mariposas. Todo eso nos trae a nosotros, es nuestra realidad, y aquí fue esencialmente político el arranque para esta reflexión de la vida de las mujeres. Eso es lo único que quería añadir y Gracias. agradecerles. Gracias, Doña América. A nosotros se nos pasó mencionarlo, pero parte de la intención de la curaduría tiene que ver con esto y sobre todo que a veces se estereotipan, bueno, los ejes de las luchas y vemos cuántas luchas tienen las mujeres y cuántos retos de visibilizarse incluso dentro de los espacios domésticos. Y pienso que sí, que atinada la selección y sobre todo que la hemos disfrutado, sobre todo con los comentarios que ustedes han aportado esta noche. Permítanme compartirles las actividades que tenemos todavía en esta semana y un poco de la próxima. Fíjense, mañana miércoles tenemos, como los miércoles últimos de cada mes, contamos con Quilvio Cabral Achécar, el ingeniero viajero. Esta vez nos va a llevar por los rincones del Pacífico mexicano. Vamos a ver playas en México. Vamos a ver Ensenada, Cabo San Lucas y Puerto Vallarta. Esto es mañana miércoles a las 8 de la noche por Zoom. El jueves tenemos una visita guiada por la exposición Mi Nikon y yo en el Play, que está ahora mismo en exhibición en la Galería de Arte del Centro Sociocultural Babeque. Es la exposición del fotógrafo y artista Timo Pimentel y él mismo va a guiar esta exposición. Y esto es imperdible, señores, oír a Timo hablarle del contexto de cada foto. Él es divino, de ameno y de simpático en la forma en que nos cuenta las anécdotas sobre cada foto. Entonces, mañana, jueves 28, aunque sea Thanksgiving, los que no tienen cenas familiares, pues vamos a reunirnos en la Galería de Arte del Centro Sociocultural Babeque y vamos a escuchar a don Timo contextualizar cada foto. Para la semana que viene, el lunes, tenemos este tema, un jardín sin malezas ni herbicidas. Como siempre, con Adolf Gottschalk, nuestro biólogo y paisajista de cabecera. Entonces, esto a las 7:30 de la noche, el lunes por Zoom. Y como siempre me gusta avisarles cuál es la próxima película para que puedan irla viendo a su paso, a su tiempo. La película se llama Herself en inglés y en español tiene dos nombres. Una es Volver a empezar, me parece que eso es como por España, que circuló así. Y aquí circula, si la buscan en Netflix, le va a aparecer como El lugar de la esperanza. El lugar de la esperanza. Entonces, es una película irlandesa con restricción 16 años, muy, muy buena, muy buena. Sé que la van a disfrutar y vamos a tener mucho material para conversar sobre ella. Entonces, esto es el martes a las 7:30 por Zoom. Y de parte nuestra, no nos queda más que darles las gracias a todos ustedes por habernos acompañado, a Lenin por haber elegido la película. Muchísimas gracias. Que tengan feliz resto de la noche. Buenas noches.
Gracias, gracias. Buenas noches, gracias.